Este es un programa de Enquiridion, la segunda venida de Cristo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 31 y 32. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda venida de Cristo. En el episodio anterior vimos que una de las cosas que el Señor hará en su regreso es la resurrección de entre los muertos, y hoy seguiremos hablando de esto. Así que vamos allí. Mateo en el capítulo 22, en los versos del 23 al 33, en el contexto de que Jesús estaba en el templo antes de ser entregado a los principales y a los líderes, antes de ser crucificado, un grupo de religiosos llamados los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, se le acercan y recitan Deuteronomio 25:5, la ley de Moisés, diciendo: hay una pareja y por si alguna razón el esposo muere, la mujer se tendría que casar con el hermano del que ha fallecido. Eso es lo que dice Deuteronomio 25:5, y esa es la ley de Moisés, lo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Pero estos saduceos, conociendo esto y queriendo tentar a Jesús, van con el Señor Jesucristo y les dicen: imagínate, Jesús, que hay 7 hermanos y uno de esos hermanos se casa con esa mujer. Después ese marido muere. Entonces, según la ley de Moisés, según Deuteronomio 25:5, la mujer se tiene que casar con el hermano que sigue. Pero si este hermano también muere, entonces se tiene que casar, y así sucesivamente, ¿no? Le dicen: imagínate, Jesús, que se mueren los 6 hermanos y solo ya se queda con el 7º. Entonces fue esposa de los 7 hermanos. Cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de quién será mujer? Sí, fue mujer de los 7 esposos. Entonces el Señor Jesús les dice algo impresionante. Ignoran las escrituras. Dicen: en la resurrección de los muertos no habrá casamientos, no habrá quien se case. Y les dice algo brutal. Les dice algo que a mí me vuela la cabeza. ¿No saben que en la resurrección de los muertos, o hablando de la resurrección de los muertos, Dios dice: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dice: Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Eso quiere decir que el Señor va a resucitar a Abraham, Isaac y a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob no están del todo muertos. Ellos duermen, esperando su resurrección, esperando volver a la vida, porque el Señor les prometió vida eterna. Eso está increíble, hermanos. Cuando el Señor Jesús hablaba de esto, ya habían pasado unos cuantos miles de años de que murieron los patriarcas. Y aún ahora, pues si en ese tiempo ya habían pasado unos cuantos años, unos miles de años, imagínense ahora. Y el Señor sigue siendo el Dios de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los que murieron en Jesucristo tienen vida eterna y no están del todo muertos. Esa es nuestra bendita esperanza. Otro que tuvo que lidiar con las teorías o las enseñanzas que no había la resurrección de los muertos fue el apóstol Pablo. Esta enseñanza se había mezclado con los corintios. Entonces había entre la iglesia de Corinto gente que decía que no había resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo, en medio del contexto de hablar de los dones, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, da un capítulo digno de un programa. En serio, está en mi corazón y creo que vamos a hacer el programa de 1 Corintios 15 y yo creo que lo vamos a llamar el plan glorioso y perfecto de nuestro Dios. El apóstol Pablo lo sella en 1 Corintios 15. Y ahí el apóstol Pablo habla de la resurrección de Jesucristo. Dice: el Señor Jesús muere por nuestros pecados y a los 3 días resucita de entre los muertos. Y empieza a hablar de cómo el Señor Jesús resucita, cómo el Señor Jesús vuelve a la vida,
En Hebreos 13 habla que el Padre lo resucita de entre los muertos. En Juan 10 el Señor Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la pongo porque tengo el poder de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el apóstol Pablo en Romanos dice que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros. Entonces la Trinidad colabora para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Pablo dice: Jesucristo ha resucitado. Claro que hay resurrección de los muertos. Y si Jesús no ha resucitado de los muertos, les dice: vana es nuestra fe. Vana es vano es el evangelio, vano es la predicación, vano es la reunión de iglesia, vano es este podcast, hermanos. Si Jesucristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces dice Pablo: somos los más dignos de lástima. No vivimos para nada. Dice: pero Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús ha resucitado, hermanos. Entonces sí hay resurrección de los muertos. Y esto debe ser algo vital, algo que he entendido. Es que si hay un cristianismo ligero o si no hay santidad, es porque ignoramos esta realidad o no la tenemos presente o no se nos ha sido revelada. El autor a los Hebreos en el capítulo 5 y 6 habla de los que son tardos para oír. Dice, hablando de Melquisedec, escuchen el podcast o el programa que estamos hablando de Melquisedec, que está súper interesante. El autor a los Hebreos en el capítulo 5 empieza a hablar de Melquisedec y pone una pausa y dice: yo quisiera seguirles hablando de esto, pero pues no puedo seguir más, se han hecho tardos para oír. Y en el capítulo 6 dice: ya habiendo ustedes teniendo que ser maestros, les tengo que hablar de los rudimentos. Y empieza a hablar del bautismo, de la imposición de manos. Y una de las cosas que habla es de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un tema fundamental para el cristiano. Es un tema fundamental para la vida cristiana. Es la base que nos va a hacer caminar en el Señor, santificarnos, apartarnos, tener temor del Señor, porque sabemos que un día vamos a resucitar. Entonces Pablo decía: Jesucristo resucitó. Esa es nuestra esperanza. Si Él vive, nosotros vivimos, hermanos. ¡Qué glorioso! Y después da el orden el apóstol Pablo. Cristo como primicia al Padre. En el día de la fiesta de las primicias fue el primero en resucitar y tener un cuerpo glorificado, que es lo que hablaremos después. Y descendió, dice Efesios capítulo 4. Luego asciende en marcha triunfal. Se presenta como primicia delante del Padre con un cuerpo glorificado, diciendo: yo soy el primero en resucitar. Y luego dice: después los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que hablamos la vez anterior. Del polvo saldrán, del sepulcro saldrán vivos. Y después los que estemos aquí seremos transformados. Pero esto de la transformación y del cuerpo glorificado lo hablaremos en el siguiente episodio. Pero hermanos, Pablo dice: Jesucristo ha resucitado. Los muertos en Cristo también resucitarán al sonar de la séptima trompeta. ¡Qué glorioso es esto! Para terminar, quiero hablar de 3 personajes que hablaron de esto en el Antiguo Testamento. Número 1, Job. Job 19 habla de esto y dice: yo sé que mi Redentor vive. Dice: y sé que esta carne, aunque muera, lo verá después. Job entendía que su Redentor vivía y que del polvo iba a despertar a los muertos. Job sabía que él iba a tener vida eterna y que iba a resucitar. Dice: esta carne va a ver a mi Redentor. ¡Qué glorioso! Job se ubica antes que Abraham, a la mitad del Génesis. Ahí está el justo Job, lo llama el Señor. Después el rey David en el Salmo 17 habla diciendo: sálvame de aquellos que tienen su porción en este mundo. Dice: en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia. Dice: y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta parte del Salmo 17 lo seguiremos viendo cuando hablemos de la resurrección de los muertos. Pero David dice, cuando hablemos, del cuerpo glorificado. Pero David dice, yo me voy a despertar, yo voy a levantarme. Dice: cuando despierte, cuando viva otra vez, cuando sea la resurrección de los muertos, ahí estaré satisfecho.
Y en el capítulo 12 de Daniel, el ángel le dice a Daniel, dice, habla de un contexto impresionante, pero al final le dice, tú vas a recibir tu heredad cuando despiertes. O sea, tú descansa, Daniel. Todo lo que viste es para la generación que viene y eso nos toca a nosotros, hermanos. Toda la visión que viste del anticristo, la gloria del Hijo del Hombre, todo esto, guárdalo, escríbelo, pero tú descansa, Daniel. Daniel ya tenía alrededor de 80 años. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Cuando el Señor Jesucristo venga al sonar de la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la vida eterna. Está impresionante. En el próximo episodio vamos a ver el cuerpo glorificado. Lo que dice el Señor Jesucristo de esto, lo que dice el rey David de esto, lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y cómo vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Y también en los próximos programas vamos a ver cómo poder expresarlo, no solo en este siglo, sino también en el venidero y resplandecer. Gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo. Si tienen alguna duda, algún comentario, aclaración o algo, por favor escríbanos en los comentarios. Queremos saber de ustedes, queremos saber qué les está pareciendo esto. Hay muchas personas que nos han escrito y nos han animado, pero quisiéramos que más gente nos dijera cuál es como en qué les está animando o edificando este podcast. También les queremos invitar, hermanos, a que si nos quieren apoyar económicamente a este proyecto, pueden visitar nuestra página de Patreon, que está en el link en la descripción, y sería de mucho apoyo y de mucha bendición para nosotros contar con su apoyo. Entonces les invitamos a seguir oyendo este programa de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias, los amamos, Dios los bendiga. Este fue un programa de Enquiridion, la segunda venida de Cristo.